Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decir que lo que van a leer realmente le pasó a mi primo hermano hace unos años. Él me lo contó una noche cuando no podía dormir, temblando como una hoja. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de eso, se le pone la piel de gallina. Les juro que es verdad, palabra por palabra como él me lo dijo. Mi nombre es Roberto Alejandro Mendoza y vengo de un pueblito llamado San Miguel de las Flores, allá en el estado de Guanajuato. Tengo 42 años y toda mi vida me he ganado la vida con trabajos sencillos. Pero nunca pensé que un trabajo tan tranquilo como cuidar una iglesia por las noches me iba a marcar para siempre. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo en la fábrica donde llevaba 5 años. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro tercer hijo y la situación se puso muy difícil. Andaba buscando trabajo por todos lados, cuando mi compadre Jesús me habló de una oportunidad que había salido en el pueblo de al lado. En Santa Rosalía, la iglesia del pueblo necesitaba un velador de noche porque habían estado entrando rateros a robar las limosnas y algunas cosas de valor. El padre Martínez, que era un hombre ya grande de unos 60 años, me citó un martes por la tarde para platicar. Recuerdo que era un día muy caluroso de julio. Llegué a la iglesia como a las 5 de la tarde y el padre me recibió en la sacristía. Era un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules muy claros que me daban un poco de nervios, porque parecía que te veían hasta el alma. Mire, Roberto, me dijo mientras servía 2 vasos de agua fresca. El trabajo es sencillo. Nada más tiene que estar aquí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Puede traer una silla, un radio, lo que guste para no aburrirse. Lo único que le pido es que esté atento a cualquier ruido raro y que cada 2 horas dé una vuelta por toda la iglesia con la lámpara. Me explicó que me iba a pagar 1,200 pesos a la semana, que para mí era una bendición del cielo. Además me dijo que si todo salía bien, el trabajo podía durar varios meses porque habían tenido muchos problemas con los ladrones. ¿Ha pasado algo más aparte de los robos, padre?, le pregunté, no sé por qué, pero algo en su mirada me hizo sentir que había más cosas de las que me estaba contando. El padre se quedó callado un momento, mirando por la ventana hacia el cementerio que estaba al lado de la iglesia. Luego suspiró y me dijo, mire, Roberto, yo voy a ser honesto con usted. Sí han pasado algunas cosas raras por las noches, pero nada de qué preocuparse. Ruidos, puertas que se abren solas, ese tipo de cosas. Estas iglesias viejas siempre hacen ruidos por los cambios de temperatura y la humedad. Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro sentí un escalofrío, pero necesitaba el trabajo. Así que acepté sin pensarlo mucho más. Quedamos en que empezaría el viernes de esa misma semana. El viernes llegué puntual a las 10 de la noche. El padre Martínez me dio las llaves, una lámpara de mano muy potente y me mostró dónde estaba el baño y dónde podía conseguir agua. Me dijo que si pasaba algo grave, lo podía llamar a su casa, que estaba a 2 cuadras, pero que tratara de no molestarlo a menos que fuera una emergencia real. La iglesia de Santa Rosalía es muy antigua. Fue construida en 1890, según me contó el padre. Tiene techos muy altos con vigas de madera que crujen mucho cuando hace viento. Las bancas son de madera oscura y muy pesadas. Y hay muchas estatuas de santos por todos lados. El altar es grande, con un Cristo crucificado de tamaño natural que parece que te está viendo desde cualquier lugar donde te pares. Esa primera noche me senté en la banca de hasta atrás, cerca de la puerta principal. Había traído un radio pequeño y una botella de café que me había preparado María. Al principio todo estaba muy tranquilo. Escuchaba música bajita y de vez en cuando salía a fumar un cigarro afuera. Como a las 12 de la noche hice mi primera ronda. Caminé por toda la iglesia. Revisé las puertas laterales, las ventanas. Todo se veía normal. La lámpara alumbraba bien y no vi nada fuera de lugar. Me tranquilicé un poco y pensé que el trabajo iba a ser fácil. Pero como a las 2 de la mañana empezaron los ruidos. Al principio pensé que era el viento, porque esa noche sí había bastante aire. Pero luego me di cuenta de que los ruidos venían de adentro de la iglesia. Eran como pasos, pero muy suaves,
como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las baldosas. Me levanté de la banca y prendí la lámpara. Alumbré hacia el altar y no vi nada. Los pasos se habían parado. Esperé un momento, y luego empecé a caminar despacio hacia adelante, alumbrando hacia todos lados. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz sonó muy rara en el silencio de la iglesia. Nadie me contestó. Llegué hasta el altar y revisé bien toda el área. No había nada, ni una ventana abierta, ni nada que pudiera estar haciendo ruido. Regresé a mi lugar pensando que tal vez había sido mi imaginación. Pero a los 20 minutos volvieron los pasos. Esta vez sonaban más claros, como si alguien estuviera caminando por el pasillo central de la iglesia. Agarré la lámpara otra vez y me paré. Los pasos se acercaban hacia donde yo estaba, pero cuando alumbraba no veía absolutamente nada. Se me puso la piel de gallina y el corazón me empezó a latir muy fuerte. Los pasos llegaron hasta mi banca y se detuvieron. Yo estaba alumbrando justo enfrente de mí, pero no había nadie ahí. Dios mío, ¿qué está pasando?, pensé, pero traté de mantener la calma. Tal vez el padre tenía razón, y eran nada más los ruidos normales de la iglesia vieja. Me senté otra vez, pero ya no pude estar tranquilo. Cada ruido, cada crujido me ponía los pelos de punta. El radio ya no me gustaba tenerlo prendido porque no me dejaba escuchar bien lo que pasaba alrededor. Como a las 4 de la mañana, cuando ya estaba pensando que tal vez lo peor había pasado, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz de mujer, muy suave, como si estuviera susurrando. No podía entender lo que decía, pero venía de algún lugar cerca del altar. Me levanté muy despacio, sin prender la lámpara todavía, tratando de escuchar mejor. La voz siguió por unos minutos, como si estuviera rezando o hablando con alguien. Sonaba triste, muy triste, como si estuviera llorando al mismo tiempo que hablaba. Prendí la lámpara y alumbré hacia el altar. La voz se cortó de inmediato, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Caminé hacia adelante con las piernas temblándome, pero necesitaba saber qué era lo que estaba pasando. Cuando llegué al altar, vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. En el suelo, justo enfrente del crucifijo, había unas flores frescas, flores blancas que no habían estado ahí cuando hice mi ronda de las 2 de la mañana. Estaban acomodadas en forma de cruz, como si alguien las hubiera puesto ahí hace muy poco tiempo. Alumbré por todos lados, revisé detrás del altar, en la sacristía, en todos los rincones. No había nadie. Las puertas seguían cerradas con llave por dentro. Las ventanas estaban bien cerradas, pero ahí estaban las flores, frescas como si las hubieran cortado hace una hora. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las flores olían muy fuerte, un olor dulce que me mareaba un poco. Decidí no tocar nada y regresarme a mi lugar. Tal vez el padre sabía algo de esas flores y me lo podía explicar en la mañana, pero el resto de la noche no pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de la mujer otra vez, tan triste que me daban ganas de llorar. Cuando llegaron las 6 de la mañana y vi los primeros rayos del sol entrando por las ventanas, sentí un alivio enorme. El padre Martínez llegó como a las 6:30 para abrir la iglesia. ¿Cómo le fue, Roberto? ¿Todo tranquilo?, me preguntó mientras abría las puertas principales. Padre, ¿usted sabe algo de unas flores que aparecen en el altar por las noches?, le pregunté. El padre se quedó muy serio y me miró fijamente. ¿Vio las flores? Sí, padre. Aparecieron como a las 4 de la mañana, flores blancas acomodadas en cruz. El padre suspiró y se sentó en una de las bancas. Me hizo señas para que me sentara a su lado. Roberto, hay algo que no le dije ayer porque no quería asustarlo, pero ya que vio las flores, creo que tiene derecho a saber la verdad. El padre se quedó callado un momento, como si estuviera pensando cómo decirme las cosas. Luego se limpió los lentes y empezó a hablar muy despacio. Hace 20 años, una mujer joven del pueblo llamada Elena Cristina Vázquez empezó a venir a misa todos los días. Era una muchacha muy bonita, como de 25 años, con el cabello negro muy largo y siempre vestida de blanco. Nunca hablaba con nadie, nada más venía. Se sentaba en la primera banca y rezaba durante horas. Me contó que Elena venía de una familia muy pobre. Su papá había perdido el trabajo y su mamá estaba muy enferma. Ella trabajaba limpiando casas para mantener a sus hermanos menores, pero lo que más le preocupaba era que estaba enamorada de un muchacho del pueblo que se llamaba Ricardo, pero él se iba a casar con otra mujer porque su familia tenía más dinero.
Elena venía aquí a pedirle a la Virgen que Ricardo cambiara de opinión, que se fijara en ella. Traía flores blancas todos los días y las ponía en el altar, siempre en forma de cruz. Decía que las flores blancas representaban su amor puro por él. El padre siguió contándome que Elena se la pasaba horas y horas en la iglesia, a veces hasta muy tarde en la noche. Él la dejaba quedarse porque veía que la muchacha realmente necesitaba ese lugar para encontrar paz. Pero un día, Elena se enteró de que Ricardo ya se había casado en secreto con la otra muchacha. Había sido una boda muy pequeña, nada más con la familia. Cuando Elena se dio cuenta, se puso muy mal. Dejó de comer, dejó de trabajar, nada más venía aquí a llorar. Me dijo que una noche, el 14 de octubre de hace exactamente 20 años, Elena llegó a la iglesia como siempre, pero esa noche trajo muchísimas flores blancas. Las puso todas en el altar en forma de cruz y se quedó ahí rezando hasta muy tarde. Yo me fui a mi casa como a las 10 de la noche, pensando que ella se iría pronto como siempre. Pero al día siguiente, cuando vine a abrir la iglesia, la encontré. El padre se quedó callado y yo sentí que se me ponía la piel de gallina otra vez. ¿La encontró como padre? La encontré arrodillada frente al altar, con las manos juntas como si estuviera rezando, pero ya no respiraba. Se había ido en paz, pero su corazón no pudo más con tanta tristeza. El padre me explicó que desde ese día, cada año en la fecha de su partida, aparecían flores blancas en el altar por las noches. Y no solo eso, la gente que había trabajado de noche en la iglesia, antes que yo también había escuchado su voz, siempre rezando, siempre pidiendo por el amor que nunca pudo tener. Pero nunca le hace daño a nadie, me dijo el padre. Elena era una muchacha buena, solo está triste. Las flores son su manera de decir que todavía está aquí, que todavía reza por todos nosotros. Yo me quedé helado. No sabía si sentir miedo o tristeza. Le pregunté al padre si creía que era peligroso seguir trabajando ahí. No, Roberto. Elena solo busca compañía. Desde que está aquí, nunca ha pasado nada malo en la iglesia. Es como si ella la estuviera cuidando también. Me fui a mi casa esa mañana con la cabeza llena de pensamientos. Le conté a María lo que había pasado, pero ella me dijo que no me preocupara, que si el padre decía que no era peligroso, entonces no pasaba nada. La segunda noche llegué un poco más preparado. Llevé mi rosario en la bolsa y antes de sentarme, me acerqué al altar y dije una oración por Elena. No sé por qué, pero sentí que era lo correcto. Esa noche estuvo más tranquila. Sí escuché algunos ruidos, pero ya no me daban tanto miedo, porque sabía que era Elena. Como a las 3 de la mañana, escuché la voz otra vez, pero esta vez traté de poner atención a lo que decía. Era el Ave María. Estaba rezando el Ave María una y otra vez, con una voz muy suave y triste. Me levanté y caminé hacia el altar sin prender la lámpara. La voz siguió, y por un momento sentí como si hubiera alguien arrodillado ahí. Pero cuando alumbré no había nadie, pero sí había flores, flores blancas frescas, acomodadas en cruz como me había dicho el padre. Elena, dije en voz baja, yo sé que estás aquí. No te tengo miedo. La voz se detuvo. Por un momento todo quedó en silencio. Luego escuché algo que me puso los pelos de punta, pero no de miedo, sino de tristeza. Escuché un suspiro tan profundo y tan triste que sentí ganas de llorar. Era como si alguien hubiera estado cargando una pena muy grande durante mucho tiempo y por fin pudiera descansar un poquito. Gracias, susurró una voz muy bajita. Gracias por no tener miedo. Me quedé parado ahí sin saber qué decir. Luego muy despacio dije, Elena, yo voy a cuidar la iglesia. No te preocupes. El resto de la noche estuvo completamente tranquila. No hubo más ruidos, no hubo más voces, solo el viento afuera y el sonido de mis propios pasos cuando hacía las rondas. Los siguientes días siguieron igual. Elena aparecía casi todas las noches, pero ya no me daba miedo. A veces escuchaba sus pasos, a veces su voz rezando, y siempre aparecían las flores. Empecé a sentir como si fuéramos compañeros de trabajo, ella cuidando la iglesia desde su mundo y yo desde el mío. Pero la cuarta noche algo cambió. Esa noche, cuando llegué, sentí que el ambiente estaba diferente. Había una sensación rara en el aire, como cuando va a haber tormenta. Elena no aparecía, no se escuchaba nada. La iglesia estaba demasiado silenciosa. Como a las 12 de la noche empezaron a pasar cosas muy extrañas. Primero,
Todas las velas que estaban en el altar se prendieron solas. Yo las vi prenderse una por una sin que nadie las tocara. Luego, la puerta de la sacristía se abrió despacio, pero no había nadie ahí. Me levanté con la lámpara en la mano, pero tenía tanto miedo que las piernas no me respondían bien. Caminé hacia el altar y vi que todas las estatuas de los santos parecían estar viendo hacia la puerta principal de la iglesia, como si estuvieran esperando que llegara alguien. «Elena, ¿eres tú?», pregunté, pero no hubo respuesta. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Escuché que alguien estaba tratando de abrir la puerta principal desde afuera, pero no con llaves. Sonaba como si estuvieran tratando de forzarla. Se escuchaban ruidos de metal contra metal y voces de hombres hablando en voz baja. Eran los ladrones. Agarré mi teléfono para llamar al padre, pero en ese momento escuché la voz de Elena. Pero esta vez no estaba rezando, estaba hablando muy fuerte, como si estuviera enojada. «No», gritó, «no pueden entrar aquí». Los ruidos de afuera se detuvieron de golpe. Luego escuché a los hombres hablando entre ellos, pero sonaban asustados. «¿Escuchaste eso?», dijo uno. «Vámonos de aquí, esto no me gusta», dijo otro. Escuché que se alejaban corriendo. Yo me quedé parado en medio de la iglesia, temblando, sin entender completamente lo que había pasado. Entonces apareció Elena. No la vi, pero supe que estaba ahí. Sentí una presencia muy fuerte cerca de mí, como cuando alguien se para muy cerca de ti. El aire se puso frío y olía a flores. «Gracias por cuidar mi casa», dijo su voz, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba en paz, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando. «Elena, ¿estás bien?», le pregunté. «Ahora sí», me respondió. «Ya no estoy sola. Ahora tengo a alguien que me ayuda a cuidar este lugar». Desde esa noche, Elena y yo trabajamos juntos. Ella se encarga de espantar a cualquier persona que venga con malas intenciones, y yo me encargo de las cosas que se pueden ver y tocar. Hemos sido un buen equipo, pero hace 3 días pasó algo que me hizo entender que tal vez Elena no va a quedarse aquí para siempre. Era martes por la noche, como a las 11. Yo estaba sentado en mi lugar de siempre, cuando llegó un señor mayor a la puerta principal. Se veía muy cansado y golpeó despacio la puerta. «Disculpe», gritó desde afuera. «¿Me puede ayudar?». Se me descompuso el carro y necesito llamar por teléfono. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Le dije que esperara un momento y fui a buscar mi teléfono para prestárselo por la ventana. Pero cuando regresé, escuché que Elena estaba hablando con él. «¿Ricardo?», dijo su voz y sonaba completamente diferente. Sonaba sorprendida, emocionada, como si hubiera visto a alguien que llevaba años esperando. Me asomé por la ventana y vi al señor. Era un hombre como de 60 años, con el cabello blanco y muy delgado. Cuando escuchó la voz de Elena, se puso muy pálido y empezó a temblar. «Elena, ¿eres tú?», susurró mirando hacia la puerta de la iglesia. «Sí, Ricardo, soy yo. Después de tantos años». El hombre se sentó en las escaleras de la iglesia y se puso a llorar. Lloraba como un niño, con unos sollozos que me partían el corazón. «Elena, perdóname. Perdóname por todo. No pasó un solo día en estos 20 años que no pensara en ti». «Lo sé», le respondió Elena. «Yo también pensé en ti todos los días». Yo me quedé ahí escuchando sin saber si debía irme o quedarme. Era una conversación muy privada, pero no sabía cómo salir de ahí sin hacer ruido. Ricardo le contó a Elena que su matrimonio había sido muy infeliz, que se había casado con la otra muchacha porque su familia lo obligó, pero que nunca la había querido, que había tenido hijos con ella, pero que siempre había sentido un vacío enorme en el corazón. «Mi esposa se fue hace 5 años», le dijo. «Los niños ya son grandes y tienen sus propias familias. Yo me quedé solo pensando en ti, preguntándome qué habría pasado si hubiera sido más valiente». «Tú no tuviste la culpa», le dijo Elena. «Los dos éramos muy jóvenes. Tú tenías que obedecer a tu familia, pero debí haber luchado por ti. Debí haberte dicho que te quería antes de que fuera demasiado tarde». Elena se quedó callada un momento. Luego dijo algo que me hizo llorar a mí también. «Ricardo, yo nunca me fui realmente. Me quedé aquí esperándote, esperando que algún día vinieras a buscarme. Y ahora estás aquí. ¿Me perdonas, Elena?». «No hay nada que perdonar. Solo hay amor. Siempre hubo amor». Ricardo se quedó ahí sentado como 2 horas, platicando con Elena. Le contó de su vida, de sus hijos, de todos los trabajos que había tenido. Elena le hablaba de lo que había visto desde la iglesia, de la gente del pueblo,
de cómo había cuidado el lugar todos estos años. Pero lo más bonito fue cuando Ricardo le dijo: «Elena, tengo algo para ti». Sacó de su bolsa un ramo de flores blancas, flores frescas que olían muy fuerte. «Todos los años, el día de tu cumpleaños y el día que te fuiste, voy al panteón y te llevo flores blancas. Pero hoy algo me dijo que viniera aquí, como si una fuerza me hubiera traído. Fui yo», le dijo Elena. «Te llamé porque necesitaba verte una vez más, para decirte que todo está bien». Ricardo se acercó a la puerta y puso las flores en las escaleras. En ese momento todas las flores se alzaron solas en el aire y entraron a la iglesia. Las vi pasar flotando frente a mí y acomodarse en el altar en forma de cruz, como siempre. «Elena», dijo Ricardo, «¿puedo verte?» «Cierra los ojos», le dijo ella. Ricardo cerró los ojos y yo vi algo que nunca voy a poder olvidar en mi vida. Vi a Elena. Era una muchacha joven, muy bonita, con el cabello negro y largo, vestida con un vestido blanco. Estaba parada frente a Ricardo sonriendo. Era transparente como si fuera hecha de luz de luna, pero se veía claramente. Se acercó a Ricardo y puso sus manos en su cara. Él no podía verla, pero supe que la sentía porque empezó a sonreír por entre las lágrimas. «Te amo, Ricardo», le dijo Elena. «Siempre te amé». «Y yo a ti, Elena, siempre». Se dieron un beso que había estado esperando 20 años. Y cuando se separaron, Elena empezó a brillar más fuerte. «Ahora ya puedo irme en paz», le dijo. «Ya no tengo que quedarme aquí esperando. Tú viniste por mí. ¿Te vas a ir?», le preguntó Ricardo y sonaba asustado. «Voy a ir al lugar donde debo estar, pero algún día nos vamos a volver a encontrar, cuando sea tu tiempo». Elena se volteó hacia donde yo estaba y me sonrió. «Gracias, Roberto. Gracias por cuidarme y por no tener miedo. Ya no necesito quedarme aquí. La iglesia va a estar bien». «Gracias a ti, Elena», le dije, aunque no sé si me escuchó. Elena se acercó otra vez a Ricardo y le susurró algo al oído. Él asintió con la cabeza y se limpió las lágrimas. Luego Elena empezó a alejarse caminando hacia el altar. Con cada paso que daba, se veía más transparente, hasta que llegó frente al crucifijo y desapareció completamente. Las flores del altar brillaron una vez muy fuerte y luego todo quedó en silencio. Ricardo se quedó ahí sentado hasta que amaneció. Yo salí a acompañarlo y platicamos un poco. Me contó que Elena le había dicho que viviera feliz los años que le quedaran, que se acercara más a sus hijos y que no se sintiera culpable por nada. Me dijo que cuando me llegue mi hora, ella va a estar esperándome del otro lado. Me dijo antes de irse: «Desde esa noche, Elena no ha vuelto a aparecer. Ya no escucho su voz. Ya no aparecen flores en el altar, ya no siento su presencia. La iglesia se siente diferente, más vacía, pero también más en paz». El padre Martínez me dice que hice algo muy bueno al ayudar a Elena a encontrar lo que necesitaba para poder descansar. Pero yo siento que ella fue la que me ayudó a mí. Me enseñó que el amor verdadero nunca se acaba, ni siquiera con la muerte. Sigo trabajando como velador en la iglesia. Ya no pasan cosas raras. Pero a veces cuando hay luna llena, siento como si Elena estuviera ahí por un momento, nada más para saludarme y decirme que está bien. Y cada año, el día que se fue, aparece un ramo de flores blancas en las escaleras de la iglesia. Nadie las pone ahí, pero ahí están. Yo las recojo y las pongo en el altar, en forma de cruz como a ella le gustaba, porque aunque Elena ya no esté aquí, el amor que dejó sí se quedó. Y eso es algo que nunca da miedo, sino que te llena el corazón de paz. Ricardo viene a visitarme de vez en cuando. Se ve más tranquilo, más feliz. Me dice que por las noches, cuando está solo en su casa, a veces siente el olor de flores blancas y sabe que Elena está cuidándolo desde donde esté. Esta es la historia que les quería contar. Y les juro por mi madre que cada palabra es verdad. A veces el miedo que sentimos no es por cosas malas, sino porque no entendemos lo que está pasando. Elena nunca fue algo de lo que tener miedo. Solo era una muchacha que tenía el corazón roto y necesitaba encontrar paz. Ahora, cada vez que paso por un panteón o veo flores blancas, me acuerdo de Elena y le pido a Dios que esté feliz donde quiera que esté, junto con su Ricardo, esperando el día en que puedan estar juntos para siempre. Y si algún día ustedes se encuentran con algo parecido, no tengan miedo. A veces las personas que ya se fueron solo necesitan que alguien las escuche, que alguien las entienda. El amor nunca hace daño, ni en este mundo ni en el otro. Antes de contarte esta historia,
Debo decirte que durante años trabajé en turnos nocturnos en diferentes lugares. He visto cosas que la gente del día nunca imaginaría. Esta historia que te voy a contar me pasó hace 3 años. Y aunque ahora trabajo solo de día, todavía despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, recordando cada detalle de esas noches que marcaron mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto Jiménez Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 34 años y desde que salí de la preparatoria, he trabajado en turnos de noche porque siempre pagaban mejor. He sido vigilante, trabajador de fábrica, empleado de gasolinera y hasta ayudante en un hospital. Pero ningún trabajo me preparó para lo que viví cuando conseguí el puesto de conserje nocturno en el edificio Márquez, un viejo complejo de oficinas en el centro de la ciudad. El edificio tenía 12 pisos y había sido construido en los años 60. Durante el día estaba lleno de gente, oficinistas, contadores, abogados y doctores que tenían sus consultorios en los pisos de arriba. Pero por las noches, después de las 9, se convertía en un lugar completamente diferente. El silencio era tan profundo que podías escuchar el zumbido de las luces fluorescentes desde 3 pisos de distancia. Mi supervisor, don Esteban, era un hombre mayor que había trabajado ahí por más de 20 años. El primer día me llevó a recorrer todo el edificio y me explicó mis responsabilidades. Tenía que hacer rondas cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera ventanas abiertas y mantener limpio el lobby principal. Parecía sencillo. Mira, Roberto, me dijo don Esteban mientras caminábamos por el pasillo del 5º piso, este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que tienes que saber. Se detuvo frente al elevador y presionó el botón. Nunca, y cuando digo nunca es nunca, uses el elevador después de las 2 de la mañana. Usa las escaleras siempre. Le pregunté por qué, pero solo movió la cabeza y dijo que ya lo entendería. También me dijo que nunca fuera al 9º piso después de medianoche y que si escuchaba ruidos extraños, especialmente voces o risas, que me quedara en el 1er piso hasta que se hiciera de día. ¿Pero no se supone que debo revisar todos los pisos?, le pregunté. Sí, pero hay excepciones. El 9º piso, digamos que tiene sus propias reglas después de cierta hora. Pensé que don Esteban estaba tratando de asustarme porque era nuevo, o tal vez estaba un poco loco después de tantos años trabajando solo por las noches. Pero algo en su voz y en la forma en que miraba hacia los pisos de arriba me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 9 de la noche, hacía mis rondas, leía un libro o veía videos en mi teléfono, y me iba a las 6 de la mañana cuando llegaba el conserje del turno de día. El edificio era silencioso, pero no me molestaba. Había trabajado en lugares mucho más raros, pero todo cambió la noche del viernes de mi segunda semana. Eran las 11:30 y estaba haciendo mi primera ronda. Subí por las escaleras hasta el 8º piso, revisando cada puerta y cada ventana como me habían enseñado. Todo estaba normal hasta que llegué al final del pasillo. Ahí había una puerta que daba a las escaleras que llevaban al 9º piso. Siempre estaba cerrada con llave, pero esa noche estaba entreabierta. Me quedé parado frente a la puerta por varios minutos. Podía ver las escaleras que subían hacia la oscuridad del 9º piso. No había luces encendidas allá arriba, pero podía sentir una corriente de aire frío que bajaba por las escaleras. Olía raro, como a flores viejas y algo más que no podía identificar. Recordé las palabras de don Esteban sobre no ir al 9º piso después de medianoche, pero todavía faltaba media hora. Además, si la puerta estaba abierta, era mi responsabilidad revisar por qué. Tal vez alguien había olvidado cerrarla, o tal vez había una ventana abierta que estaba causando corrientes de aire. Empecé a subir las escaleras lentamente. Cada paso hacía eco en el silencio del edificio. A medida que subía, el aire se hacía más frío y el olor se hacía más fuerte. No era exactamente desagradable, pero había algo en él que me hacía sentir incómodo, como cuando hueles perfume en un lugar donde no debería haber nadie. Llegué al 9º piso y busqué el interruptor de la luz. Lo encontré y presioné, pero las luces no se encendieron. Probé varias veces, pero nada. Saqué mi linterna y alumbré el pasillo. Era exactamente igual a todos los otros pisos. Puertas de oficinas a ambos lados, alfombra azul en el suelo y ventanas al final del pasillo. Pero había algo diferente. En el aire flotaban como pequeñas partículas de polvo, pero brillaban suavemente con la luz de mi linterna, como si fueran pequeños diamantes. Al principio pensé que era solo polvo normal,
pero se movían de forma extraña, como si estuvieran vivas, subiendo y bajando en pequeños círculos. Empecé a caminar por el pasillo, revisando las puertas una por una. Todas estaban cerradas con llave como debía ser, pero cuando llegué a la oficina 905, la puerta estaba ligeramente abierta. Pude ver una pequeña luz adentro, como si alguien hubiera dejado una computadora encendida. Toqué la puerta suavemente y se abrió un poco más. «¿Hola?», dije en voz baja. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, pero pude escuchar un sonido muy suave, como si alguien estuviera escribiendo en una máquina de escribir. Tic, 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 muy rítmico y constante. Empujé la puerta un poco más y alumbré adentro con mi linterna. Era una oficina normal, escritorio, sillas, archiveros, una computadora apagada, pero el sonido de la máquina de escribir continuaba. Aunque no podía ver ninguna máquina en ningún lado, de repente el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me quedé parado en la puerta, sin saber si entrar o salir corriendo. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer muy suave, casi como un susurro que decía: «Roberto, Roberto Jiménez». La voz venía de adentro de la oficina, pero cuando alumbré con mi linterna no había nadie. La oficina estaba completamente vacía, pero la voz continuó: «Roberto de Guadalajara, Roberto que trabaja de noche». Mis manos empezaron a temblar tanto que la luz de la linterna se movía de un lado a otro. ¿Cómo podía esa voz saber mi nombre? ¿Cómo sabía de dónde era? «Ven acá, Roberto. Tenemos que hablar». Esta vez la voz sonaba más cerca, como si quien hablara estuviera justo frente a mí, aunque no podía ver a nadie. El aire se puso aún más frío y pude ver mi propio aliento cuando respiraba. Retrocedí lentamente hacia el pasillo, sin quitar la luz de la oficina, pero cuando llegué al marco de la puerta, algo me detuvo. No era una pared ni una persona, sino como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. No podía moverme hacia atrás, como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia adelante, hacia la oficina. «No tengas miedo, Roberto. Solo queremos conocerte». Ahora había más voces. 3 o 4 mujeres hablando al mismo tiempo, pero en susurros, como si estuvieran compartiendo un secreto. Y todas sabían mi nombre. La fuerza que me empujaba se hizo más fuerte. Tuve que dar un paso hacia adelante, luego otro. Estaba entrando a la oficina sin poder controlar mis propios pies. Mi linterna alumbró el escritorio y vi algo que me hizo gritar. Había una máquina de escribir vieja sobre el escritorio. Las teclas se movían solas, escribiendo algo en una hoja de papel, pero no había nadie sentado frente a ella. Las teclas simplemente se presionaban por sí solas, haciendo ese sonido rítmico que había escuchado antes. Me acerqué al escritorio sin poder evitarlo. La hoja de papel tenía texto escrito, pero era la misma frase, repetida una y otra vez: «Roberto Jiménez viene a trabajar de noche. Roberto Jiménez viene a trabajar de noche. Roberto Jiménez viene a trabajar de noche». Las voces se hicieron más fuertes. «Ya estás aquí, Roberto. Ahora puedes quedarte con nosotras, para siempre». De repente, todas las luces de la oficina se encendieron al mismo tiempo, pero no había electricidad normal. Las luces brillaban con un color azul pálido, que hacía que todo se viera como si estuviera bajo el agua. Y ahí, sentadas en las sillas alrededor del escritorio, había 4 mujeres. Todas vestían ropa de oficina de los años 60 o 70, faldas hasta la rodilla, blusas con mangas largas, zapatos de tacón bajo. Su cabello estaba peinado en estilos de esa época, pero había algo terriblemente mal con ellas. Su piel era de un color gris pálido y sus ojos no tenían color. «Ya no eres el mismo». Pero sabía que podían verme porque todas me estaban mirando directamente, y todas sonreían con sonrisas que eran demasiado grandes para sus caras. «Bienvenido, Roberto», dijo la que estaba más cerca de mí. «Hemos estado esperándote». Traté de gritar, pero no me salía la voz. Traté de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera en una pesadilla de esas donde quieres moverte, pero no puedes. Las 4 mujeres siguieron, sonriendo mientras me miraban, con esos ojos blancos y sin vida. «No te preocupes», dijo otra de ellas, la que tenía el cabello más largo. «Al principio todos se asustan, pero después te acostumbras. Nosotras también nos asustamos cuando llegamos aquí. Cuando llegaron», logré susurrar. Mi voz sonaba ronca y lejana, como si viniera de otra persona. «Ah,
Esa es una buena pregunta, dijo la tercera mujer riéndose suavemente. Yo llegué en 1967. Trabajaba en la oficina de contabilidad del sexto piso. María llegó en 1973, Carmen en 1981 y Leticia es la más nueva. Llegó en 1995. Las cuatro se rieron al mismo tiempo, pero sus risas sonaban como el viento pasando por cristales rotos. Me di cuenta de que cuando se reían, sus bocas se abrían demasiado, mostrando dientes que eran demasiado largos y afilados. Todas trabajábamos de noche, continuó la primera mujer. Como tú, Roberto. Los turnos nocturnos siempre han sido especiales en este edificio. Hay algo en la oscuridad que nos llama, que nos invita a quedarnos. Yo no quiero quedarme, dije, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. Tengo que irme. Mi turno termina a las 6. Oh, pero tu turno nunca va a terminar, dijo María, la de cabello largo. Una vez que nos conoces, una vez que vienes al 9º piso después de medianoche, ya eres parte de nosotras, ya eres parte del edificio. Miré mi reloj. Eran las 12:05. Había pasado medianoche sin darme cuenta. Recordé las palabras de don Esteban. Nunca ir al 9º piso después de medianoche. Ahora entendía por qué. Don Esteban, dije de repente. Él sabe de ustedes, ¿verdad? Las cuatro mujeres dejaron de sonreír. Sus caras se pusieron serias y sus ojos blancos parecieron brillar más en la luz azul. Esteban es un cobarde, dijo Carmen, la que había llegado en 1981. Él tuvo su oportunidad de unirse a nosotras hace muchos años, pero huyó. Desde entonces nos evita. Pero tú, Roberto, tú has venido a nosotras por tu propia voluntad. No, yo no vine por mi voluntad. La puerta estaba abierta, yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿De verdad crees que la puerta se abrió sola?, preguntó Leticia, la más nueva. Nosotras la abrimos para ti, Roberto. Hemos estado observándote desde tu primera noche aquí. Sabemos que eres perfecto para nosotras. La máquina de escribir siguió funcionando sola, escribiendo más y más líneas sobre mí. El sonido de las teclas se hacía más rápido, más urgente, como si tuviera prisa por terminar algo importante. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Compañía, dijo la primera mujer. Hemos estado solas mucho tiempo, décadas pasando las noches en este edificio, viendo cómo la gente va y viene durante el día, pero nunca teniendo a alguien que se quede con nosotras en la oscuridad. Pero yo no puedo quedarme. Tengo familia, tengo una vida afuera. Nosotras también teníamos familias, dijo María tristemente. Yo tenía un esposo y 2 hijos pequeños. Carmen tenía novio. Leticia acababa de terminar la universidad, pero el edificio nos necesitaba más de lo que ellos nos necesitaban a nosotras. El edificio está vivo, Roberto, añadió Carmen. Respira, siente, piensa. Durante el día duerme, pero por las noches despierta. Y nosotras somos parte de él ahora. Sus ojos, sus manos, su corazón. Sentí como si las paredes de la oficina se estuvieran moviendo lentamente, acercándose a mí. El aire se hacía más espeso, más difícil de respirar. Las partículas brillantes que había visto en el pasillo ahora llenaban toda la oficina, girando alrededor de nosotros como pequeños planetas. No se preocupen por su familia, dijo Leticia. Al principio los van a extrañar, van a buscarlos, pero después de un tiempo se olvidan. La gente siempre se olvida de los que trabajan de noche. Somos invisibles para el mundo del día. Eso no es cierto, dije, pero algo en mi corazón me decía que tal vez sí lo era. ¿Cuántas veces mi propia familia se había olvidado de que yo trabajaba mientras ellos dormían? ¿Cuántas veces había llegado a casa cansado y no había nadie despierto para saludarme? Tú lo sabes, Roberto, dijo la primera mujer, como si pudiera leer mis pensamientos. Sabes lo que es ser invisible. Sabes lo que es vivir en un mundo diferente al de todos los demás. Aquí con nosotras nunca más serás invisible. Aquí eres importante. La máquina de escribir dejó de sonar de repente. El silencio que siguió fue total. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Las 4 mujeres se levantaron de sus sillas al mismo tiempo, moviéndose con una elegancia extraña, como si estuvieran flotando en lugar de caminar. Se acercaron a mí formando un círculo. Podía sentir el frío que emanaba de sus cuerpos, un frío que traspasaba mi ropa y llegaba hasta mis huesos. Sus ojos blancos me miraban fijamente, y sus sonrisas se hicieron más grandes. Solo tienes que decir que sí, Roberto, susurró María. Solo tienes que decir que te quieres quedar con nosotras. ¿Y si digo que no? No puedes decir que no, respondió Carmen.
Ya pasó medianoche. Ya estás aquí. Ya eres uno de nosotros. Extendieron sus manos hacia mí. Sus dedos eran largos y pálidos, con uñas que parecían no haber sido cortadas en décadas. Cuando me tocaron, sentí como si me estuvieran tocando con cubos de hielo. Pero no era solo frío físico. Era un frío que llegaba hasta mi alma, que me hacía sentir como si nunca más fuera a estar caliente. «Relájate, Roberto», dijo Leticia. «Deja que pase». Al principio duele un poco, pero después es hermoso. Después eres libre. Sentía como si estuviera desapareciendo lentamente. Mis manos se veían más pálidas, casi transparentes. Podía ver a través de ellas como si fuera un fantasma. Mis piernas se sentían cada vez más ligeras, como si estuviera perdiendo peso. «Eso es», dijo la primera mujer. «Ya casi termina. Pronto serás como nosotras. Pronto podrás quedarte aquí para siempre». Pero entonces, en medio de esa extraña transformación, escuché algo que me devolvió la esperanza. El sonido de pasos corriendo por las escaleras. Pasos pesados de alguien que corría tan rápido como podía. «¡Roberto!», gritó una voz familiar. Era don Esteban. «Roberto, ¿dónde estás?». Las 4 mujeres sisearon como gatos asustados. Sus caras hermosas se transformaron en algo horrible, con dientes afilados y ojos que brillaban con luz roja. «No», gruñó María. «No puede llevárselo. Ya es nuestro». «¡Roberto!», gritó don Esteban otra vez más cerca ahora. «Si me escuchas, corre hacia mi voz. No las dejes que te toquen». El grito de don Esteban me despertó de esa extraña hipnosis en la que había caído. Sentí como si hubiera salido de un sueño profundo. Mis manos volvieron a verse normales, sólidas. Podía mover mis piernas otra vez. Sin pensar me alejé de las 4 mujeres y corrí hacia la puerta. Ellas gritaron detrás de mí. Un sonido horrible que era como el viento mezclado con llantos de bebé. Sentí sus manos frías tratando de agarrarme, pero logré escapar de la oficina. Don Esteban estaba subiendo las escaleras, cargando algo en sus manos. Cuando me vio, gritó: «¡Corre, Roberto! Baja las escaleras ahora mismo». Corrí hacia él, pero cuando llegué al principio de las escaleras, sentí como si hubiera chocado contra una pared invisible. No podía bajar. Era como si algo me estuviera jalando de vuelta hacia la oficina 905. «No pueden dejarlo ir». Escuché que susurraban las mujeres detrás de mí. «Ya comenzó. Ya es nuestro». Don Esteban llegó hasta donde yo estaba y vi lo que cargaba en sus manos. Era un crucifijo grande y viejo y una botella llena de agua. «Perdóname, Roberto», dijo, «pero esto va a doler un poco». Me roció con el agua de la botella. Era agua bendita. Cuando me tocó, sentí como si me hubieran quemado con fuego. Pero al mismo tiempo, la fuerza que me jalaba hacia atrás desapareció inmediatamente. Las 4 mujeres gritaron desde la oficina. Un grito tan fuerte que los vidrios de las ventanas se quebraron. Las luces azules se apagaron de repente, dejándonos en la oscuridad total. «Ahora», gritó don Esteban. «¡Corre!». Bajamos las escaleras corriendo tan rápido como pudimos. Detrás de nosotros podía escuchar sonidos terribles, muebles siendo arrastrados, puertas golpeándose, y esas voces de mujeres gritando mi nombre una y otra vez. No paramos de correr hasta que llegamos al primer piso. Don Esteban cerró la puerta de las escaleras con llave y se apoyó contra ella, respirando pesadamente. «¿Cómo supiste?», le pregunté. «Porque he estado trabajando aquí por 20 años», respondió. «Y porque no eres el primero, Roberto. Cada pocos años alguien nuevo viene a trabajar de noche, y si no tienen cuidado, si no siguen las reglas, las mujeres del 9º piso tratan de llevárselos». «¿Qué son ellas?». «Eran trabajadoras nocturnas como nosotros, pero el edificio las atrapó. Las convenció de que se quedaran para siempre. Ahora forman parte de él». «Y siempre están buscando compañía». Me quedé callado por un momento, tratando de procesar todo lo que había pasado. Las manos me seguían temblando y podía sentir el frío de sus dedos en mi piel, como si todavía me estuvieran tocando. «¿Por qué no me dijiste todo esto desde el principio?», le pregunté a don Esteban. «Porque si te hubiera dicho la verdad, habrías pensado que estaba loco y te habrías ido. Necesitábamos que alguien trabajara aquí, pero también porque pensé que si seguías las reglas estarías seguro. Nunca pensé que ellas iban a abrir la puerta por ti. Ellas pueden hacer eso. Están volviéndose más fuertes con los años. Antes solo podían susurrar desde sus oficinas. Ahora pueden mover cosas, abrir puertas, hasta aparecer en otros pisos si quieren. El edificio les está dando más poder». Don Esteban miró su reloj.
Eran las 2:30 de la mañana. Tenemos que quedarnos aquí abajo hasta que amanezca, dijo. Durante el día ellas descansan. Solo salen por las noches. Nos sentamos en el lobby, bajo las luces brillantes del primer piso. Don Esteban me contó más sobre la historia del edificio. Me dijo que había sido construido sobre un terreno donde antes había un cementerio muy antiguo y que desde el principio había tenido problemas con empleados nocturnos que desaparecían sin explicación. ¿Nunca pensaste en dejar este trabajo?, le pregunté. Muchas veces, pero ellas no me dejan. Cada vez que he tratado de renunciar, cosas malas empiezan a pasar en mi casa. Mi esposa se enferma, mis hijos tienen accidentes, mi carro se descompone. Es como si el edificio me castigara por querer irme. Entonces estamos atrapados aquí. Yo sí, pero tú todavía puedes escapar. Ellas no te han reclamado completamente. Todavía hay tiempo. Le pregunté qué tenía que hacer, y don Esteban me explicó que tenía que renunciar antes de que terminara la semana. Si trabajaba una semana completa después de haber estado en el 9º piso, quedaría conectado al edificio para siempre, como había pasado con las 4 mujeres. Pero si renuncio, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo vas a hacer el trabajo de 2 personas? Don Esteban sonrió tristemente. Me las arreglaré. He estado solo aquí muchas veces antes. Además, prefiero trabajar solo que ver cómo ellas se llevan a otra persona. Pasamos el resto de la noche sentados en el lobby, hablando sobre nuestras familias y nuestras vidas. Don Esteban me contó que tenía 3 hijos y que todos pensaban que su papá trabajaba en un edificio normal. Nunca les había contado la verdad porque no quería asustarlos. Cuando empezó a amanecer, pude escuchar sonidos desde los pisos de arriba, como si muebles estuvieran siendo arrastrados de vuelta a su lugar, puertas cerrándose y luego silencio total. Ya se fueron a descansar, dijo don Esteban. Ahora es seguro. Pero cuando íbamos hacia la salida, algo pasó que me heló la sangre otra vez. El elevador se abrió solo, aunque nadie había presionado el botón. Las puertas se quedaron abiertas esperando. Desde adentro del elevador, pude escuchar la voz de María muy suave, casi como un susurro. No te olvides de nosotras, Roberto. Estaremos esperándote esta noche. Don Esteban me empujó hacia la salida. No voltees a ver, me dijo. Solo camina. Salimos del edificio, y el sol de la mañana nunca me había parecido tan hermoso. Pero incluso bajo la luz del día, podía sentir como si alguien me estuviera observando. Desde las ventanas del 9º piso. Esa misma tarde fui a la oficina de recursos humanos y renuncié. Les dije que había encontrado otro trabajo que pagaba mejor. La señora de recursos humanos me dijo que era una lástima porque era difícil encontrar gente confiable para los turnos nocturnos. ¿Van a encontrar a alguien más para reemplazarme?, le pregunté. Oh, sí, ya tenemos algunos candidatos. De hecho, hay un muchacho joven que está muy interesado. Se llama David Hernández, es de Michoacán. El corazón se me aceleró. Otro trabajador nocturno joven que no sabía lo que le esperaba en el edificio Márquez. Esa noche no pude dormir. Sabía que David Hernández estaba empezando su primer día de trabajo y sabía que don Esteban le iba a dar las mismas advertencias que me había dado a mí. Pero también sabía que tarde o temprano, David iba a sentir curiosidad por el 9º piso, especialmente si las mujeres abrían la puerta para él, como habían hecho conmigo. 3 días después, vi en las noticias locales que un joven trabajador nocturno había desaparecido de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Se llamaba David Hernández y tenía 22 años. Era de Michoacán. Las cámaras de seguridad lo mostraban entrando al edificio para su turno, pero nunca lo mostraban saliendo. La policía investigó por varias semanas, pero nunca encontraron nada. El caso se cerró como una desaparición sin resolver. Pero yo sabía exactamente lo que había pasado. David había subido al 9º piso después de medianoche, y las 4 mujeres ahora tenían la compañía que habían estado buscando. Llamé al edificio y pregunté por don Esteban. La recepcionista me dijo que don Esteban ya no trabajaba ahí. Había renunciado de repente, sin dar explicaciones. Nadie sabía dónde estaba. Eso fue hace 3 años. Ahora trabajo en una fábrica durante el día. Pago menos que los trabajos nocturnos, pero puedo dormir tranquilo por las noches. Tengo una vida normal, con horarios normales, pero a veces, en las madrugadas, cuando me despierto para ir al baño o tomar agua, escucho voces susurrando mi nombre, voces de mujeres que suenan familiares. Y en esos momentos,
Siento como si alguien me estuviera jalando suavemente, invitándome a salir de mi casa, a caminar por las calles vacías hasta llegar al edificio Márquez. Nunca he cedido a esa tentación. Nunca he regresado al edificio. Pero sé que ellas me recuerdan, sé que están esperando. Y sé que algún día, tal vez cuando sea viejo y no tenga fuerzas para resistir, van a venir por mí. Por eso nunca trabajo de noche. Por eso les digo a todos mis amigos que tengan cuidado con los empleos nocturnos. Porque hay cosas en la oscuridad que la gente del día nunca va a entender. Hay lugares donde el tiempo se detiene y donde las almas perdidas buscan compañía para toda la eternidad. El edificio Márquez sigue funcionando. Sigue necesitando trabajadores nocturnos. Y cada pocos meses alguien nuevo desaparece. Jóvenes trabajadores que necesitan el dinero extra, que no le tienen miedo a la oscuridad, que piensan que pueden manejar cualquier cosa que el turno nocturno les presente. Pero todos descubren tarde o temprano que hay algunos trabajos que no valen la pena, que hay algunos lugares donde es mejor no quedarse después de medianoche, y que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, sin importar qué tan curiosos seamos sobre lo que hay del otro lado. Si alguna vez ustedes ven un anuncio de trabajo para el turno nocturno en el edificio Márquez, no vayan. Si alguien les ofrece trabajo ahí, digan que no. Porque las 4 mujeres del 9º piso siguen esperando, siguen buscando compañía y siguen convenciendo a trabajadores jóvenes de que se queden con ellas para siempre. Y recuerden, nunca usen el elevador después de las 2 de la mañana. Nunca vayan al 9º piso después de medianoche. Y si escuchan voces susurrando su nombre en la oscuridad, corran tan rápido como puedan hacia la luz. Porque una vez que ellas sepan su nombre, una vez que las conozcan cara a cara, nunca van a dejar de buscarlos. Esta es la historia que viví hace 3 años. Cada palabra es verdad. Y si alguien que está leyendo esto trabaja de noche en algún lugar, por favor tengan cuidado. La oscuridad esconde más de lo que imaginamos. Y hay fuerzas que buscan compañía en la soledad de la madrugada. Roberto Jiménez Morales, Guadalajara, Jalisco, junio 2025.